Buenos días, jóvenes. Somos Preuniversitario Semansky. Mi nombre es Caterina Morocho y soy profesora en Dominio Social. Preuniversitario Semansky cuenta con cursos virtuales y cursos presenciales para tu prueba de ingreso a la universidad y también para tu prueba de grado. Contamos con nivelaciones para todas las materias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la historia del Ecuador y vamos a profundizar en los siguientes temas: la etapa aborigen y los primeros asentamientos en nuestras tierras. Y también hablaremos sobre las diferentes culturas que se han ido desarrollando a lo largo de estos periodos. Historia del Ecuador. Los temas que vamos a ver a continuación son los siguientes: periodo aborigen, primeros habitantes del Ecuador y principales culturas del Ecuador. Según el autor Enrique Ayala Mora, la historia del Ecuador se va a dividir en tres grandes etapas. La primera es la época aborigen, en la cual van a surgir ciertas culturas, ciertos grupos étnicos en nuestro territorio. También podemos ver la presencia de otros grupos como son los incas, pero esta etapa es la que abordaremos el día de hoy. La siguiente etapa es la etapa colonial, que viene a través del hecho principal, que es la invasión española, y pues culminará con lo que son las independencias, cuando nuestro país se va a formar como república. El siguiente periodo es la época republicana. La etapa republicana, en cambio, viene cómo nuestro país se consolidó como república, a través de qué hechos nuestro país es una república. Así que a continuación vamos a enfocarnos en lo que es la etapa aborigen. Bueno, para comprender de mejor manera la etapa aborigen de nuestro país, vamos a tomar en cuenta cómo fue el poblamiento de América, ¿sí? Para que América se poble, tenemos ciertas teorías. Ninguna es tan certera, pero hay teorías. Los seres humanos van a trasladarse de lo que es el viejo continente a América a través de ciertas vías. La principal, la más aceptada hasta ahora, pues es la teoría asiática, por la cual el ser humano se traslada a través del hielo por el estrecho de Bering. Es la más aceptada. Ahora, también hay otras teorías como la australiana, la polinésica melanésica, en la cual pues los habitantes del viejo continente van a pasar en balsas, u otros que van a pasar por la Antártida, y así van a llegar a lo que es América del Sur. Pero como les menciono, la teoría más aceptada es la asiática. Entonces el ser humano se va a trasladar del viejo continente a América y va a descender desde América del Norte hacia América del Sur, ¿sí? Entonces ahí explicamos cómo hay estos asentamientos en diferentes regiones y vamos a ver lo que sucede en nuestro país. Bueno, en nuestro país vamos a ver ciertas cuestiones. Primeramente, que la época aborigen se va a desglosar, se va a dividir en cuatro grandes periodos, ¿sí? El precerámico, que va de 12.000 años antes de Cristo a 3.500 años antes de Cristo. El formativo, que va del 3.500 años antes de Cristo al 500 años antes de Cristo. Desarrollo regional, que va del 500 antes de Cristo al 500 después de Cristo, y el periodo de integración, que va desde el 500 después de Cristo al 1500 después de Cristo. Ahora, vamos a hablar específicamente en este momento qué sucede en el precerámico, qué sucede con los primeros asentamientos que existen en nuestro país, en nuestras tierras. Vamos a hablar primeramente de lo que es el asentamiento el Inga. Este asentamiento está ubicado en lo que son las faldas del volcán Ilaló. Este volcán está en Pichincha, específicamente en Tumbaco, ¿ya? Este fue uno de los asentamientos del periodo precerámico. Se presume que llegaron aquí los habitantes porque fueron atraídos por ciertos recursos minerales que tenemos allí, como lo son el basalto y la obsidiana. La obsidiana es principal dentro de este periodo, puesto que elaboraban ciertos artefactos
muy rudimentarios con lo que es la obsidiana, el basalto. Y pues aquí van a encontrar todos estos minerales. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que son las puntas de flecha elaboradas con obsidiana, ¿ya? Ellos elaboraban puntas de proyectil, cuchillos, raspadores, entre otras herramientas muy rudimentarias, muy antiguas, ¿ya? Hay que mencionar también que ellos no se asentaron a vivir ahí, o sea, no vivieron ahí, sino que tomaron estos espacios que yo les menciono en Ilaló. En Tumbaco estos lugares no fueron para su vivienda, sino más bien unos lugares donde ellos elaboraban y tomaban los recursos para hacer sus armas, sus utensilios. No es vivienda, ahí no fue vivienda. Más bien lo que sucedió es que encontraron estos utensilios. Sí, no hay restos más que de estos utensilios, de cómo ellos elaboraban. O sea, no en sí no hay como asentamientos de vivienda, sino asentamientos de elaboración de artefactos, ¿sí? Aquí tenemos un mapa del Ecuador en el cual vamos a ver ciertos asentamientos del precerámico, ¿sí? El que les estoy hablando es del Inga, está en la provincia de Pichincha, pero también hay otros asentamientos que vamos a profundizar más. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es la cultura Chopsi. Esta cultura pues se asentó en lo que es la provincia del Azuay, aproximadamente a unos 60 kilómetros de Cuenca, ¿sí? De Cuenca. Esta es importante considerando que este es un sitio arqueológico donde se han encontrado cierta cantidad de material lítico y también restos de artefactos que fueron hechos en base de lo que es la obsidiana. Así que este asentamiento es importante. Lo que vemos en la imagen es la Cueva Negra de Chopsi, donde ha habido cierta cantidad de este mineral tan necesitado para ellos, que era la obsidiana, igual el basalto, para poder construir sus herramientas, ¿no? Sus puntas de flecha, sus proyectiles, los cuchillos, lo que yo les mencionaba, los raspadores. Entonces, esta cultura se ubica en la provincia del Azuay, no se olviden. Ya, así que no nos olvidemos, ¿ya? Chopsi está en la provincia del Azuay, ahí está ubicado en el mapa, en la provincia del Azuay. Inga está en Pichincha, no se olviden, hasta ahorita vamos con Inga y con Chopsi. Ahora, Chopsi tiene una antigüedad de 10.000 años antes de Cristo a 8.000 años antes de Cristo, ¿sí? Esa es la antigüedad de Chopsi. Mencionar también que, bueno, pues ellos con sus artefactos pues cazaban ciertos animales como conejos, cuyes, venados, era su alimentación en ese momento, ¿ya? También no fue una zona de vivienda, sino una zona donde se armaban o se tomaban, se extraían los recursos de lo que es la obsidiana, el basalto y demás. En cuanto a la cultura Covilán, esta se asentó entre la provincia de Loja y el Azuay hace unos 8.500 años antes de Cristo a 8.380 años antes de Cristo. Lo importante es que se realizaban instrumentos de caza basados en la obsidiana, que era la más importante. Se dedicaban a la caza, a la recolección de frutos y utilizaban este espacio que les menciono entre Loja y Azuay como un campamento taller. No era vivienda. Ahora, tenemos el siguiente grupo que es en cambio de litoral, llamado Las Vegas. Las Vegas está ubicado en lo que es la península de Santa Elena, estuvo ubicado en la península de Santa Elena. Los cazadores pues dependían de lo que es la pesca, ¿sí? Eran cazadores y dependían de lo que es la pesca y recolectaban moluscos. En cuanto a la agricultura, cabe mencionar que era muy incipiente, o sea que no estaba desarrollada. Sin embargo, ya empezaron a desarrollar lo que son picos y asadones con base a las conchas y los caracoles. En esta cultura cabe mencionar que ellos eran sedentarios, ¿sí? No eran nómadas, ya se asentaron en lo que es la península de Santa Elena, por eso vamos a ver un mayor desarrollo en la región litoral.
Elaboraron también lo que son tazones, raspadores, cucharas a base de las conchas. Tenemos un claro ejemplo en lo que son los amantes de Sumpa con sus ritos funerarios. Tenemos ahí una imagen de lo que son los amantes de Sumpa en una posición como de abrazo, y bueno, pues las rocas que estamos ahí pues tenían una creencia de que al poner estas piedras los malos espíritus no van a perturbar a los difuntos. En cuanto a lo que es el periodo formativo, vamos a ver lo siguiente. En este periodo pues las sociedades son agrícolas y alfareras, ¿sí? Por eso este periodo también se llama cerámico. Y bueno, cabe mencionar que eran grandes ceramistas. Algo muy importante es que pasan de ser recolectores agricultores. Aquí en el periodo formativo pues ya se da una agricultura un tanto más desarrollada. También hay relaciones de intercambio. Se refiere a que vamos a producir ciertos alimentos y estos van a intercambiarse con diferentes zonas, como una especie de comercio, como una especie de trueque. Tenemos aquí una imagen de lo que es el formativo. Algo principal que ya les mencioné pues es la cerámica. En el periodo formativo, el desarrollo de la agricultura y la cerámica son el punto clave para este periodo. Aquí vamos a ver el desarrollo de ciertas culturas que son muy importantes dentro de lo que es nuestra historia, dentro de lo que es el Ecuador, tales como Valdivia, La Chorrera, Cotocollao, Machalilla y Cerro Narrío. Bueno, ahora vamos a ver lo que hacía la cultura Valdivia. Si bien es cierto, la ubicación de la cultura Valdivia fue en la península de Santa Elena, en la región litoral, en la costa. Ellos elaboraban ciertas hachas de piedra y objetos con la concha spondylus, que eran muy valorados en el intercambio de recursos. Estos recursos se intercambiaban con diferentes regiones, tales como la sierra u otras regiones de la costa misma. Hay que tomar en cuenta que ellos ya empezaron con una agricultura incipiente, ¿sí? Por eso vemos objetos tan rudimentarios para la labranza de tierra, para poder producir estos alimentos. Empiezan a producir ciertos alimentos muy importantes, tales como vemos en la imagen. El maíz es uno de ellos, y también lo que es el algodón. Cabe mencionar que la domesticación de plantas fue fundamental para que esta misma se esparza y dé más producción para la misma gente de ahí, para el pueblo de la cultura Valdivia. Ahora vamos a ver un aspecto muy peculiar e importante, que es cómo las personas elaboraban ya objetos de cerámica. El principal objeto dentro de lo que es la cultura Valdivia son las venas de Valdivia, que ustedes ya conocerán que eran objetos con los cuales se intentaba llamar lo que es la fertilidad de la mujer, y pues se le consagraba a ciertos dioses superiores, también con la elaboración de ciertos objetos cerámicos como son cuencos y demás, que van a tener ciertos labrados. Tomemos en cuenta que son culturas un poco incipientes, así que la cerámica no era de una calidad tan buena, pero sin embargo pues ya es un paso adelante. Por eso este periodo llamado formativo pues también se lo denomina cerámico. Aquí también vemos cómo ellas empiezan a elaborar la cerámica, y tomar en cuenta algo muy particular, que la cultura Valdivia era de carácter matriarcal, ¿sí? No era patriarcal como ahora, sino que era matriarcal. ¿A qué me refiero con esto? Es que la mujer tenía el mando. La mujer era muy valorada dentro de esta cultura, considerando que ella era el ser que va a tener más población, ¿sí? La mujer se va a encargar de la crianza de los niños, y esto va a traer más mano de obra para dentro de la misma cultura. Algo también muy importante dentro de lo que es la cultura Valdivia, como ya les había mencionado, es las figuras de Venus. Pero también la otra parte importante es la concha spondylus. La concha spondylus era tan venerada que era sumamente importante. Y estos objetos, como les mencioné, son
objetos rituales. Si bien es cierto, pues la Venus de Valdivia significaba fertilidad, pues también la concha espondylus posteriormente pues va a venir siendo una especie de moneda, pero en ese momento era sumamente importante. Ahora vamos a hablar de la cultura Cotocollao. Los pobladores de esta cultura habitaron principalmente la zona donde hoy está asentada nuestra ciudad de Quito y también sus valles aledaños. Se han encontrado también sitios de esta cultura, o sea, restos, en lo que son las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y la parte noroccidente de Pichincha. También cabe mencionar que ellos ocuparon espacios donde hubiese laderas suaves, junto puede ser a las lagunas, ya que estas tienen tierras fértiles para el cultivo. Y pues la cultura Cotocollao formó ciertas aldeas pequeñas pero que son agrícolas. Son pequeñas aldeas pero que son agrícolas, ¿ya? Tuvieron lo que es una amplia experiencia en el sembrío de cereales tales como el maíz, la quinoa, también frijol, también papas, ocas y así. Estos productos llegaron a ser básicos para el sustento de los habitantes, ¿sí? También en cuanto a los animales, pues también cazaban y les proporcionaban estos animales les proporcionaban a ellos pues energía, les proporcionaban alimento, y los animales principalmente que fueron cazados fueron los venados, los conejos y los cuyes, ¿sí? Cabe mencionar que esta cultura pues va a manejar un amplio comercio, pero bueno, eso vamos a ver a continuación. También vamos a ver que ellos ya tienen ritos funerarios, ¿sí? Aquí vemos en la imagen, pues dice que en esta cultura pues ya se manipulaban los huesos de sus muertos, como en este caso pues vemos un cráneo que se ha puesto en un recipiente de piedra. En cuanto a las cuestiones funerarias, vamos a ver que ya empieza a desarrollarse más el sentido de los ritos, cómo enterrar a sus muertos, los objetos que ponían alrededor de sus muertos para evitar que los malos espíritus pues le hagan algo negativo al cuerpo de sus difuntos, y empieza a darse un sentido de religiosidad pero incipiente, ¿sí? Es importante aclarar aquí que en esta cultura pues se veneraban a los difuntos dentro de la aldea donde vivían, se veneraban, ¿sí? En cuanto a lo que es la agricultura, ya empezaron a tener nuevas técnicas de labranza de tierra, empezaron a crear acueductos, los cuales les sirvieron para tener una agricultura mucho mejor y producir mucho más para la población. En cuanto a la cerámica, vamos a mirar estas figuras que tengo aquí, que son representaciones de esta cultura Cotocollao, en las cuales vemos como unos animales, o sea, son figuras zoomorfas ya. Entonces también hay que tomar en cuenta que estas figuras que vemos en la imagen son más para rituales que para uso convencional, o sea, no son utensilios de cocina o nada de esas cosas, son utensilios para rituales. A lo que iba con el principio, les había comentado algo del comercio, pues esta era una de las culturas en las cuales hubo evidencia de que hubo un intercambio de los productos. Aquí podemos ver cómo un sector de la población pues va a hacer una especie de trueque con otros productos, así van a conseguir productos de la costa, de la Amazonía, y ellos van a brindar los recursos que tienen en ese momento en la sierra. Ahora, vamos con la cultura machalilla. Esta se desarrolla en el 1500 a.C. al 800 a.C. Hay algo importante dentro de lo que es la cultura machalilla, porque esta cultura es como una descendiente de la cultura Valdivia, ¿sí? Esta también surge en lo que es la península de Santa Elena, pero se va a desplazar a diferentes direcciones. Tal vez, posiblemente, gracias a cambios climáticos que fueron adversos, lo que propició a que los habitantes de Valdivia pues busquen tierras más aptas, ¿sí? Bueno,
Entonces esto se va a desplazar más o menos hasta la ciudad actual de Machala, ¿ya? También se ha encontrado presencia de estos objetos de cerámica también en lo que es Esmeraldas, ¿sí? Pero cabe mencionar que Machalilla es una cultura que desciende de Valdivia. ¿Cómo podemos deducir que desciende de Valdivia? Es fácil por la cerámica. Sí, los rasgos que son muy característicos dentro de lo que es la cultura Valdivia, pues los tiene Machalilla también. Hay unas pequeñas variaciones en los recipientes, pero de igual forma siguieron siendo elaborados con el mismo tipo de cerámica y pues tiene rasgos muy similares. Hay que mencionar que la cerámica Machalilla pues se caracteriza por tonos negros. Las vasijas también son negras y son ahumadas y pulidas. Aquí, por ejemplo, en los dibujos podemos ver que empiezan a decorar la cerámica con líneas, con el uso de ciertas pinturas vegetales. También el color de la cerámica pues va a ser de un color tostado, un poco como de parduzco o castaño, y se decora con bandas de pintura. También destacan ciertas figuras como de botella, con asa en forma de estribo, también recipientes con bases redondas, también bases anulares, y estas también van a servir como de soporte para las diferentes figuras. Bueno, algunas figuras como las que vemos a continuación son bastante artísticas, pero también hay otras que no son de carácter tan artístico, ¿sí? Hay algunas que tienen un acabado un poco descuidado, pero lo importante de aquí es que los ojos que vemos aquí en la imagen, pues se les denomina grano de café. Tienen nariz aguileña. Veamos que ciertos grupos importantes van a tener algunos detalles, como lo que es las perforaciones en la nariz, perforaciones en las orejas, pinturas faciales. Principalmente estos rasgos como son más importantes dentro de lo que son grupos sociales un poco más elevados, se podría decir, ¿sí? Eso es lo importante dentro de esta cultura. También tienen algunos atributos corporales algo exagerados. También hay símbolos de belleza en cuanto a lo que es la deformación craneana. Aquí en la imagen podemos ver a la tercera persona que está en la imagen, pues él tiene ciertos rasgos de adornos en la nariz, en las orejas, y pues también vemos una deformación del cráneo, sí, porque en esta cultura pues se deformaba el cráneo como un fin estético, que era un símbolo de belleza y de un símbolo de estatus elevado. Bueno, ahora vamos a hablar de la cultura chorrera. Esta cultura se localizó en lo que es la costa ecuatoriana, en la zona litoral, y se asentó en lo que es la altura del río Guayas, ¿sí? En lo que son las actuales provincias de Manabí, Guayas, Esmeraldas, también Santo Domingo, Los Ríos, pero principalmente en lo que es a las alturas del río Guayas. También se tuvo presencia en las provincias que les mencioné, y algunos estudios pues destacan que esta cultura fue la que más tuvo como un desarrollo comercial, se puede decir, ya que estuvo en diferentes regiones. También estuvo en lo que es la zona de la sierra, o sea, todas estas culturas se van como que a veces desglosando y pues van a tomar ciertas zonas de la sierra, como por ejemplo Pichincha, Cañar, Chimborazo, Azuay, algunas partes de Quito también. O sea, esta cultura pues estuvo en varios lugares del país. En cuanto a lo que es la jerarquía, pues habían sacerdotes, curanderos, habían castas un poco más elevadas, y también podemos ver, como por ejemplo en la imagen, una representación de estos
de estas castas superiores, se puede decir, es las grandes decoraciones que ellos tienen. Un ejemplo claro, vemos en la imagen, son los aretes grandes, las orejeras, ¿sí? Esto indica que tienen un estrato social elevado. En cuanto a lo que es la religión, pues vamos a ver que utilizan muchas hierbas para lo que son las prácticas religiosas y las prácticas de sanación. Hay algunos rituales, pero lamentablemente no hay templos como de otras culturas que se ha habido. Para ver un poco de lo que es la cerámica dentro de esta cultura, pues vamos a ver que empiezan a utilizar ellos no solamente la figura del ser humano, sino la figura también de animales para la utilización de la cerámica, ¿sí? Tienen una cerámica bastante lisa, una cerámica bien pulida y, como vemos en la imagen, tiene un excelente acabado. Los colores que son más característicos dentro de las piezas son el rojo, el negro, el blanco y algunos tonos amarillos. Tienen un alto nivel estético y pues estas figuras de cerámica a veces tienden a representar lo que son los músicos, los sacerdotes, los danzantes, hasta acróbatas. Podría ser un acróbata el que está en la imagen, ¿sí? ¿Qué más? En cuanto a la economía, pues vemos que estas culturas siempre están como muy en relación a lo que es el maíz, y al estar en la costa pues van a tener una recolección de mariscos, la pesca. En cuanto a lo que es la cerámica, también utilizaron botellas de silbato. Son unas cerámicas en las cuales tiene una terminación algo tubular, en la cual pues tiene un cuello alargado y se utilizan en las ceremonias. La mayoría de estas cerámicas son utilizadas para rituales. Bueno, chicos, vamos a seguir con la última cultura del formativo, que es la cultura Cerro-Río. Esta cultura se va a desarrollar en lo que son las provincias actuales del Cañar y del Azuay, ¿sí? Y esta provincia se considera una antecesora del pueblo cañari, que es muy importante. Esto vamos a ver a continuación. Esta cultura, pues, estamos hablando del periodo formativo, sin embargo, va a llegar esta cultura hasta el periodo de desarrollo regional. Y bueno, en cuanto a lo que son sus cerámicas, vamos a ver que es una cerámica un poco tradicional, no es tan elaborada. Sin embargo, vamos a ver que ellos han trabajado mucho lo que es la concha espondylus, ¿sí? O sea, vamos a ver que hay un intercambio entre sierra y costa. Consideremos que de Cañar y Azuay pues son provincias de la sierra, y lo que es la concha espondylus se va a dar netamente en la costa. Entonces hay un intercambio comercial entre las regiones diversas de nuestro país. Hay que tomar en cuenta que en lo que es la alimentación, pues ellos estuvieron muy cerca de lo que es las llamas, de lo que son alpacas. Entonces se alimentaron de la carne y también utilizaron lo que son las lanas para elaborar ciertos tejidos. Con los huesos también se ocuparon para elaborar algunos instrumentos musicales. Algo importante dentro de esta cultura, lo que más llama la atención es estas figuras que nosotros vemos aquí en la imagen, se denominan ucuyayas, ¿sí? Y estos son unos colgantes, son unos amuletos que representaban a ciertos personajes míticos de los mundos inferiores de su cosmovisión, ¿sí? Entonces esto es importante dentro de lo que es esta cultura Cerro-Río. En cuanto a lo que es el periodo de desarrollo regional, vamos a ver ciertas características. Cuando decimos desarrollo regional, pues vamos a tener en cuenta que se van a desarrollar las regiones, ¿sí? Cómo es el desarrollo de la costa, de la sierra, de la Amazonía. Y esto va a determinar las diferencias regionales. Vamos a ver que existe una mayor organización política y social. Y a consecuencia de esto vamos a tener lo que es una agricultura masiva, ¿sí? Ya está muy desarrollada la agricultura.
También en cuanto a la organización social, pues las clases sociales estarán estratificadas. Aquí cabe mencionar, hay algo sumamente importante aparte de lo que es la agricultura masiva, y es el apogeo de la alfarería y los textiles. En este periodo pues se van a empezar a hacer muchos textiles a base de ciertas plantas como el algodón, y también lo que es alfarería. Es importante aquí también la cerámica. Y en este periodo, otra cosa más importante todavía es que se funden las piezas de metal, ¿sí? Aquí empiezan a trabajar con el metal, como el oro, el cobre, el bronce. Empiezan a hacer aleaciones de estos metales y van a fundir piezas muy importantes. Aquí vamos a ver unos ejemplos claros. Estas son las culturas que han aparecido en este periodo. La Bahía, Jamacoaque, Guangala, La Tolita y Pansaleo. Bahía, tenemos esta imagen en la cual pues se denota bastante detalle en lo que es la alfarería, la cerámica. También vemos que son imágenes de carácter religioso, no son solamente para el día que utilizan los tazones, las cucharas, cuestiones que se hacen también con la cerámica, pero aquí vamos a ver cómo el ser humano desarrolla estas imágenes en base a lo que es la cerámica. En Jamacoaque vemos otro tipo de cerámica, tal vez un poquito elaborada en el aspecto, en el detalle, en la estética de la imagen. Guangala vamos a ver también ciertos colores que son sumamente importantes y ciertos detalles en las líneas. Vamos a ver que se denota la figura del ser humano. Bueno, en esta pieza que vemos aquí también hay que mencionar que vemos cómo el ser humano plasma estas deformaciones craneanas que se tenía en ese entonces como un estereotipo de belleza. En cuanto a la cultura tolita, pues es muy significativo el trabajo en metal que ha realizado, puesto que tenemos un símbolo muy importante que es el sol, que se encuentra como emblema del Banco Central, ¿sí? Aquí hay una historia muy importante de cómo es hallado este sol de oro, y vamos a ver cómo los huaqueros son personas que se dedican a asaltar las tumbas, a asaltar estos entierros de las diferentes culturas, y son los enemigos de los arqueólogos, ¿ya? Ellos son los enemigos de los arqueólogos, y aquí pues el sol de oro estuvo estrujado, le hicieron bola para poder llevárselo y venderlo, pero sin embargo después ya tuvo su proceso de reconstrucción. Es muy importante esta historia, deberían revisarla. Y finalmente tenemos lo que es Pansaleo, que sus vasijas, su cerámica siempre se va a reconocer por las figuras que tienen una forma globular, como la que tenemos ahí. Bueno, ¿qué sucede con el periodo de integración? Vamos a ver ciertas características de este periodo. Se van a desarrollar ciertos señoríos étnicos, grandes señoríos étnicos, y van a empezar a haber muchas rutas comerciales. Cabe mencionar que siendo que la agricultura ya se desarrolló bastante, pues estos productos van a empezar a comercializarse. Por ende van a abrirse muchas rutas de la costa a la sierra, a la Amazonía. Algo sumamente importante dentro del periodo de integración es el uso de las monedas. Que la moneda pudo haber sido la que vemos aquí, que son estas hachas monedas, pero también pues en algunas culturas que no son tan avanzadas todavía, pues se comercializa con lo que es la sal, con lo que es la concha espondylus. Tenemos algunas culturas que se desarrollaron aquí. Las más importantes, pues en la costa tenemos Manteño Huancavilca y Milagro Quevedo. En lo que es la región sierra tenemos Pastos, Cayambis, Quitus, Puruáes y Cañaris. Y en lo que es la región amazónica tenemos a los Quijos y a los Shuaras. Cada quien con sus particularidades, tienen ellos sus diferencias. Y bueno, aquí vamos a ver en el mapa en dónde están ubicados, ¿sí? Algunas de estas culturas pues trascienden lo que es la invasión inca
y hasta el día de hoy pues las tenemos, y algunas de las otras culturas pues se van a ir perdiendo en el tiempo por lo que son las invasiones incas, las invasiones españolas. Pero en este periodo de desarrollo, en este periodo de integración tenemos estas culturas, las cuales también cabe mencionar que son descendientes de las anteriores culturas que se han venido presentando en los diversos periodos, ¿sí? A continuación vamos a ver ciertos puntos claves y ciertas conclusiones de estos temas que hemos revisado el día de hoy. Bueno, jóvenes, para concluir con este tema, vamos a ver puntos claves y, bueno, en lo que es el periodo aborigen de la historia del Ecuador, pues este periodo se va a subdividir en 4. Lo que es el precerámico, el formativo, el desarrollo regional y lo que es el periodo de integración. Sus nombres mismos van a ir dando características. Por si acaso se me olviden, pues van a ir dando características los propios nombres. Un ejemplo, el precerámico. Precerámico antes de la cerámica, ¿sí? Entonces en este periodo eran cazadores, recolectores, que iban a depredar los recursos de estas tierras. Un ejemplo claro de esto es la extracción de la obsidiana para elaborar ciertos artefactos rudimentarios tales como las puntas de flecha. Tomemos en cuenta que estos asentamientos, el Inga, Chopsi, Cubilán, Las Vegas, estos asentamientos no eran netamente de vivienda, ¿sí? No era que ya vivían ahí y se hicieron sedentarios, no. Ellos seguían siendo nómadas, pero se asentaron aquí como un campamento taller, donde van a realizar estos artefactos, gracias a la obsidiana que existía en estos sitios, ¿sí? Tanto como Inga, Chopsi, Cubilán, estos sitios que están asentados en lo que es la región sierra, pues son nómadas. Sin embargo, en la región litoral vamos a ver una cultura que es Las Vegas. Y bueno, es muy bonita esta cultura, pues tenemos una representación lo que es los amantes de Zumpa, para que veamos que ellos ya tenían una cosmovisión algo un poco más diferente, ¿no? Ellos ya se asentaron en lo que es la península de Santa Elena, pues habían unos recursos más accesibles para ellos, ¿sí? Bueno, hasta ahí quedamos claro con lo que es el precerámico. No existía la cerámica, cazadores recolectores, no había la agricultura, la obsidiana era la base y se depredaba mucho los recursos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba en el periodo formativo? El periodo formativo tiene un símil que es cerámico. Entonces, en este periodo va a aparecer la cerámica, va a aparecer la agricultura incipiente. Incipiente me refiero a que no es tan desarrollada, sin embargo ya es algo, es un inicio de la agricultura. Entonces, aquí se van a desarrollar ciertos artefactos también importantes. En la región litoral pues vemos también algunos artefactos a base de concha, a base de caracoles, con lo cual hacían una especie de asadones para poder sembrar, ¿sí? ¿Qué más sucede en el periodo formativo? Pues aquí vamos a ver cómo aparecen diferentes culturas, como por ejemplo la cultura Valdivia, que creo que es una de las más representativas de nuestro país, considerando que se han encontrado ciertos figurines de esta cultura, como son las Venus, mujeres con abundante, muy, muy voluptuosas, que representaban lo que es la fertilidad, ¿sí? Vamos a ver también lo que son la cultura chorrera, la cultura machalilla, la cultura Cerro-Río y demás culturas que se van a ir desarrollando, ¿sí? Tomemos en cuenta que algunas de estas culturas son predecesoras de las del periodo precerámico, ¿sí? Decir que son la misma cultura, pero se han ido desarrollando en diferentes lugares por ciertas circunstancias, ya sea de clima, ya sea de recursos o demás, pues se van a ir movilizando a otros sitios, ¿sí? Y van a ir desarrollando ellos sus propias técnicas, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede en cambio en el desarrollo regional? Si bien su título, pues su nombre lo dice, desarrollo regional, ¿qué se les viene a la mente? Que es un desarrollo de las regiones, ¿sí? Hay una diferencia entre lo que es sierra y costa. Costa ya tiene un poco más de desarrollo en cuanto a lo que es la metalurgia, la cerámica, mientras que a veces la sierra no tiene tanto desarrollo como lo es la costa. Esto les menciono porque no se han encontrado tantos restos importantes como en el litoral. Ya, en lo que es el desarrollo regional vamos a ver cómo se van utilizando nuevas técnicas para un desarrollo de la agricultura importante, ¿sí?
Aquí ya vamos a empezar a ver un pequeño excedente en lo que es la agricultura, ¿sí? Aquí vamos a ver ciertas culturas que se desarrollan, tales como la Wangala, que va a plasmar un poco de lo que es la cosmovisión en ese entonces, ¿no? Que era algo estético y algo muy importante, la deformación craneana. Eso se va a mostrar en las diferentes cerámicas de la cultura Wangala. También tenemos lo que es la cultura bahía, tenemos la tolita. La tolita es una cultura muy bonita porque ellos ya desarrollaron lo que es la metalurgia. Estas aleaciones de cobre, de bronce, de oro, o sea, vamos a ver cómo ellos plasmaron su cosmovisión en sus diferentes figuras de metal. Otras culturas también vamos a ver lo que son Hamacoaque y también lo que es Panzaleo. Panzaleo con sus cerámicas globulares en la parte de abajo, como pancita mismo, Panzaleo. Y finalmente pues vamos a lo que es el periodo de integración. ¿Qué se les viene cuando dice integración? Algo más sólido, más macizo. Entonces no habían tantas diferencias ya. Intentaron como que, ¿qué es lo que une a estas poblaciones? Es el comercio. Sin el comercio empiezan a desarrollarse ciertas rutas comerciales y también se da el uso de las monedas, ¿sí? Las monedas hacha. También hacer hincapié de que no todos tenían este tipo de moneda, ¿no? Hay algunas otras culturas que también van a comercializar con la sal o con la concha espóndilos. Entonces, tomemos en cuenta esto. En el periodo de integración van a aparecer muchas más culturas, como son los quitus, los cañaris, los cayambis, van a aparecer los puruáes, van a aparecer en lo que es la región de Amazonía, los quijos, los shuar, también lo que es en la región litoral, Manteño, Huancavilca, también Milagro Quevedo, que estas culturas, si bien es cierto, ya son un poco más diversas, pero tomemos en cuenta que surgen de unas mismas culturas, ¿sí? No es que son muy diferentes, no es que son totalmente nuevas, sino que son de los mismos grupos pertenecientes al periodo precerámico y al periodo formativo, que pues van a irse dispersando a lo largo de nuestros territorios. Eso implica que ellos mismos van a desarrollar sus técnicas de cerámica, sus técnicas de metalurgia, de agricultura, sus diferentes estratificaciones sociales, pues va a ser algo diferente al original. Sin embargo, tomemos en cuenta que estas culturas del periodo de desarrollo de integración, perdón, del desarrollo regional y el periodo de integración, pues vienen a ser como los hijos de estas culturas madres, de las del precerámico y las del formativo. Es por eso que yo ahondo en lo que son estos periodos del precerámico, en los periodos del formativo, porque considero que son las bases para las demás culturas. Eso, chicos, tomemos en cuenta y pues nos estamos viendo en la siguiente clase. Adiós, chicos, que la pasen súper bien.